compartir pues con los mejores entrenadores. Creo que es un lugar majestuoso, lleno de deporte de alto rendimiento, y creo que, bueno, donde hemos visto salir estrellas tan importantes que en este momento dominan el ciclismo mundial, como lo fue en su momento Christopher Froome, como lo hace ahora Biniam Girmay, y bueno, por supuesto también de parte de Latinoamérica, la presencia de Paula Patiño, que fue allí donde tuvo también esa posibilidad de empezar a brillar y a ser vista por los equipos europeos. Qué mejor lugar para salir, de verdad que pienso que no han podido escoger pues también una mejor opción para esta salida de esta segunda etapa, y que nos seguirá dejando emociones aquí en el Tour de Francia, ahora cuando estamos viendo a Idoia Arazo, la líder de la clasificación por puntos, aunque Lorena Wibbs ha referenciado, Lau, que no es el objetivo principal del equipo. Pues veremos también qué tan cierto es cuando lleguemos pues a la disputa del sprint. De pronto sabe que y conoce también de que esa tarea complicaría un poco también el trabajo del equipo, el desgaste, pensando en la clasificación general para Anna van der Breggen. Entonces, ponerse el objetivo de la camiseta por puntos, de las victorias de etapa y de la clasificación general sería demasiado pesado para un equipo pues que tiene que estar realmente muy bien armado para poder contrarrestar lo que haga quizá el Visma frente a la clasificación general con Pauline Ferrand-Prévot. Y tienes razón, es decir, quitarse ese peso, esa responsabilidad de salir a decir que sea otro objetivo la clasificación por puntos, pues está enmarcado justamente en otro punto, y es decir, puede que no sea el objetivo principal, pero si lo tenemos y si se puede retener de alguna manera, pues obviamente no se va a descartar, porque de todas maneras eso también significa una bolsa de premios muy importante, tanto para ella como para el equipo, entendiendo obviamente lo que significa liderar cada una de las clasificaciones, estar adelante con la camiseta verde y tener esos podios día tras día, y sobre todo llegar al podio final. Muchas cosas pueden pasar, claro está que la misma carrera lo estará definiendo, pero ya hay que analizar también, Lau, qué más puede hacer. En este caso, las 5 corredoras en punta ya superaron la diferencia del minuto, y hay mucha concentración, y por lo menos bien ubicadas las llamadas a tener control sobre el pelotón dentro de lo que estamos viendo en el grupo principal. No permitir una salida peligrosa, ni mucho menos, y en estos tramos sí mantener un ritmo que de todas maneras, frente a lo que vimos el día anterior, pues sí hay una disminución de velocidad considerable, pero sin tener en cuenta lo que puede dejar después. De la primera hora, pues por debajo de los 30 kilómetros, pero mira ya en este momento lo que ha aumentado también el mismo promedio de velocidad para mantener un ritmo interesante frente a lo que nos queda por enfrentar. Sí, además porque la temperatura está siendo muy alta, y lo mencionabas tú esta mañana, estamos por encima de los 30 grados, casi nada de viento. Esto también pues hace que el cuerpo pues sufra un poco más en términos de deshidratación, y creo que bueno, algunas tendrán pues que limitar esos daños pensando pues en el desenlace, que de nuevo va a ser muy explosivo. Incluso, bueno, hablando también de un tema muy importante, ayer en medio de la tensión, de las caídas y siempre pues de estas rutas un poco más técnicas, recibió Pauline Ferrand-Prévot una advertencia por parte del comisario, ya que se subió a las aceras para ganar posiciones. Es algo que no está permitido, y que definitivamente pues es un tema de discusión siempre, ¿no? Pues por más técnica que tengas, porque pues ella lo ve como algo natural, viniendo del ciclocross, viniendo del mountain bike, pero aquí pues en términos de la reglamentación de la UCI se tiene que transitar por el camino indicado por libro de ruta, y no se puede pues digamos que obviar este tipo de situaciones que igual podrían llegarle a comprometer. Sabemos que los segundos aquí son valiosísimos, y más para la campeona defensora Pauline Ferrand-Prévot. Detalles no menores, y eso sí debe tenerlo presente. Ahora, uno también se pone a pensar qué tan involuntario o qué tan voluntario dentro de lo involuntario, porque muchas veces se dice fue sin querer, pero de todas maneras indirectamente hay una acción automática en el sin querer, que pues no es por señalarla ni mucho menos, pero sí algo que tiene que tener presente, y que dentro de su mismo profesionalismo evitarlo al máximo y cumplir con la normativa. Todos dicen las reglas son reglas y hay que cumplirse a cabalidad para evitar cualquier situación que incluso le quite la posibilidad
de luchar por algo más. Y pues estrictos, así tengas la chapa de favorita, así ostente ser la defensora del título, pues esto aplica para todos. 1:17, la diferencia que se marca en este momento. Estamos conectados con el pelotón principal, que de todas maneras se mantiene agrupado en la parte delantera con los más pues digamos con las llamadas a tener ese control. Bien organizado el Movistar, que tuvo un día complicado con la caída de Arleny Sierra, la de Marlen Reusser. Sin embargo, ese top 10 de la corredora suiza, esperemos sea como ese aliento para seguir buscando algo más. Seguramente hoy intencionado tal vez para la misma Liane Lippert, que es a quien deban acomodar en el cierre del día. Sí, hoy vamos a tener de nuevo una definición explosiva, pero veremos también pues cuál es el desarrollo. Siento que se han puesto como prioridad obviamente la defensa en la clasificación general para Marlen Reusser. De lo contrario, pues siempre pues me es de extrañar el excesivo esfuerzo que hace Arleny Sierra en momentos claves de la competencia, donde pues incluso ella misma podría luchar por un puesto entre las favoritas en este tipo de definiciones. Pero bueno, es un equipo que está diseñado para esto, no por menos pues tiene también las intenciones de acceder a Paula Blasi como una de las nuevas proyecciones de cara al futuro para poder dominar en la siguiente década sobre el ciclismo femenino. Entonces, bueno, veremos también pues qué puede intentar hoy estratégicamente este equipo. Creo que también se van a resignar un poco las opciones de trabajo, teniendo en cuenta pues que el bloque de Leslie Works tendría pues que ser el que contribuya en más medida para todas las persecuciones, para el control de la fuga, definitivamente pues porque son los corredores que están liderando la clasificación general. Es el equipo Leslie Works el más candidato de nuevo para imponerse en una llegada masiva. Entonces, bueno, veremos cuánto entonces pues pueden llegar a dar esta fuga. Ayer alcanzaron a tener las corredoras que estuvieron marcando la pauta casi 6 minutos de ventaja. Hoy, a falta de 83 kilómetros, Lau ya tienen una diferencia de 1 minuto 37 y el pelotón se le ve muy tranquilo hasta el momento. Cuando el grupo pasa en este momento por otra de las poblaciones en Urlas, y de allí pues llevando un recorrido muy bonito. Yo creo que este trazado, esta segunda jornada también con la salida en Aigle y la llegada a Ginebra, pues también deja pasos muy importantes con una exigencia que, bien lo decíamos, puede llegar a ser rompepiernas, pero bordeando parte de lo que es de la cuenca del lago Le Mans, lo que también pues termina engalanando y dándole un brillo digamos dentro del paisaje a lo que es esta segunda etapa, que nos mantiene todavía en territorio suizo, que conecta mucho con las raíces del ciclismo de cada una y de la mayoría de quienes se han formado justamente allí en el centro mundial, en la cuna, podríamos decirlo, de la formación del ciclismo, y que tiene mucho que ver, Lau, con el mismo desarrollo del mismo, la implementación de la tecnología y lo que le ha funcionado, enfocándonos justamente en el ciclismo femenino, a las corredoras. Y tú, que si bien es cierto has tenido la experiencia de conocerlo, pues justamente para mejorar los métodos de entrenamiento y entender la base del mismo. Nuevo abandono entonces aquí registrado para Elizabeth Ebras, corredora del Lotto Intermarché, seguramente pues afectada por alguna de las caídas que tuvimos en la etapa anterior. Cuando vemos aquí entonces a las ciclistas que siguen trabajando en torno a ampliar esta diferencia, las corredoras de la fuga, Carlota Cipresi, Emma Comte, Julia Biriukova, Elin Jansen y Aniuska Koster, muy famosa Aniuska Koster en el escenario del deporte de las bielas, en el deporte del alto rendimiento. Ha pasado por varios equipos importantes esta corredora, pues que sigue todavía dando mucha batalla. Y bueno, sí, Lau, como lo mencionas, creo que la UCI siempre va a ser ese lugar de impacto. Yo creo que, bueno, para mí fue una total sorpresa. Se dio por medio pues también de algún intento que se tuvo en ese momento de parte de la UCI por impulsar a las ciclistas pues de esta parte de Latinoamérica y del mundo, que tuviéramos más proyección. Se analizaron algunas hojas de vida y pues llegamos allá. Tuve la oportunidad de compartir con gente de todo el mundo durante un tiempo, donde pues prácticamente desde que nos levantábamos estábamos en torno al rendimiento. Nos levantábamos muy temprano, íbamos
desayunar. Luego nos habían asignado unas bicicletas que son urbanas y estábamos a 5 kilómetros, 6 kilómetros más o menos del Centro Mundial. Cada una tenía su habitación allí en el hotel y nos íbamos todas en bicicleta hasta el Centro Mundial, donde pasábamos todo el día, ya fuera en entrenamiento de gimnasio o en la pista o en la ruta. Teníamos también algunas sesiones de entrenamiento mental, momentos para compartir en grupo. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora y que pues hemos visto cómo ha impactado no solamente a mí, que lo hablo desde mi propia perspectiva, sino pues también la historia del ciclismo africano. Ahorita te mencionaba pues digamos para William Girmay, que pasó por esos mismos lugares cuando era adolescente, llegó al Centro Mundial de la UCI gracias a una beca de cazatalentos, algo muy similar digamos a lo que me había pasado a mí, y empezó pues a modificar la técnica, porque a pesar de tener el talento de ser muy rápido, pues es como, bueno, ¿cómo te atreves a meterte allá en la pelea de estar en ese pelotón tan grande, de perfeccionar tu sprint en el velódromo del Centro Mundial de Ciclismo? Y bueno, hoy lo vemos brillando. También pues hablábamos de Christopher Froome, que también estuvo en el Centro Mundial, de Lisandra Guerra, la corredora cubana, que también fue una gran dominadora de la pista. Pues historias que vale la pena conocer y entender sobre cómo se llega y qué se encuentra uno allí en el Centro Mundial de la UCI. Ya son 2 minutos, se superó esa barrera de diferencia de tiempo con respecto al lote principal. 5 corredoras en punta, 79 kilómetros y 400 metros para llegar a la línea de meta. Y es momento de una pausa. Cuenta algo, y es un detalle no menor también que traen las corredoras del FDJ, y es también la inversión en el ciclismo femenino, y lo hace justamente con el FDJ. Sonair será un puerto de montaña de 4ª categoría, todavía pues digamos que con una longitud bastante leve para que podamos pues seguir acumulando puntos en la clasificación de la montaña. Sigue el trabajo entonces de Carlota Cipresi, de Emma Comte, de Julia Viriukova, de Lynn Jansen y de Aniuska Koster, con 2 minutos a su favor. El Movistar de nuevo pues tomando un poco la responsabilidad, el SD Works por supuesto también adelante, y empezamos pues a ver que vamos cruzando cada uno a uno los pueblos aquí que han tenido renombre. Hoy también pues recuerdos especiales en una de las localidades en Vevey, hace 2 años, donde llegara la etapa del Tour de Suiza, una gran victoria para Kasia Nievadoma, que en ese momento también pues empezaba a mostrar ese potencial que podría defender en el Tour de Francia, donde se llevaría la victoria final. Todos los ángulos, nosotros a través de las diferentes transmisiones, los televidentes que siempre nos acompañan y que también son testigos de lo que hace esta corredora neerlandesa. Te lo preguntabas, no sabemos qué va a pasar, pero mientras tanto, ¿cómo vamos a hacer? También es incierto. La vivimos, la disfrutamos y en este caso la transmitimos hasta que ella decida tomar otro rol en el ciclismo. Todavía nos quedan unos 8 kilómetros y 900 metros para cruzar el sprint intermedio que nos encamina hacia el siguiente puerto de montaña del día, que es de 3ª categoría, la Côte de Bougy-Villard, 900 metros apenas de ascenso, pero al 8.8%, así que será corto y explosivo. Estamos con 5 corredoras en punta. Esta es la fuga del día, con Carlota Cipresi, con Emma Comte, con la campeona nacional de Ucrania, Julia Viriukova, junto a Lynn Jansen y Aniuska Koster, que lograron mantenerse adelante con una ventaja de 2 minutos y 11 segundos hasta el momento sobre el lote principal, que igual deja un paso bastante controlado. Nadador costarricense que le envío un gran saludo, y bueno, creo que también pues esa referencia, siendo ese referente como el primer latinoamericano graduado como técnico en el Centro Mundial de la UCI, y de esta manera pues allí donde se forman tantos entrenadores, tantos ciclistas, donde pues sigue siendo ese lugar, ¿no?, que impulsa a no solamente las ciclistas europeas, sino... Sí, llama mucho. Si no pudo recibir, bueno, sí, pudo recibir el avituallamiento aquí con algo más de dificultad. Estas bolsas que son bastante pesadas, difíciles también pues de manejar en medio de el viento, casi se le cae. Entonces
esta bolsa de la líder de la carrera, es la mejor en el sprint, y Lorena Wibbs sabe que debe mantener esa reserva de energía para tener toda la potencia final y rematar por la victoria, que sería tal vez la séptima, o por lo menos, no sé Lau si decirle tal vez, pero sí buscando esa séptima su palmarés para las victorias en sus participaciones del Tour de Francia femenino. Frente de las reglas del ciclismo a lo que ocurre en competencia, así que pues si hay tanta inconformidad, pues una de las mejores jóvenes podría llegar a darle esa batalla a Paula Blasi, pero difícil para esta corredora española, que de todas maneras tiene muchas condiciones para estar un poco más adelante, independientemente de que quiera o no defender esa camiseta blanca como la mejor en esta clasificación. Diferentes movimientos que se dan en el siguiente puerto, 200 metros de ascenso, y que hace un pequeño corte en cabeza de carrera. Adelante queda Agnieszka Koster marcando el ritmo, con ella aparece Emma Comte y cerrando, tratando de responder, pero sí esforzándose mucho en su pedaleo, tenemos a Elin Jansen. Atrás quedaron Cipresi y Viriukova luchando también, y empieza a acelerar porque ya ve la pancarta del puerto y las fue dejando un poco más atrás. Qué piernas las que mostró, claro, era corto, podía ser explosivo y pudo regularse muy bien para tomar los puntos en el puerto a Agnieszka Koster, y el segundo lugar que le queda a Emma Comte para la tercera posición de Elin Jansen. Bueno, cruzan, vamos a ver si todavía tienen ganas de seguirse manteniendo organizadas, porque la diferencia ha bajado abismalmente. El pelotón está persiguiendo entonces a las corredoras de la fuga ya con mucha más fuerza. Vemos a Lotte Kopecky sumándose también a ese respaldo, también aparece el Bismarck Astrabike, y como siempre también el Movistar aquí en el terreno de ascenso, que va a dejar a muchas corredoras damnificadas por la dureza que se está enfrentando, aunque es de muy corta longitud. Vemos también como Idoia Erazo, la líder de la clasificación por puntos, pasa un poco factura del esfuerzo del día de ayer, del desgaste, y además que la pendiente que no cede sobre el 14% en este momento. Con los puntos que se repartieron hasta el momento y con un puerto nada más por enfrentar, Ocean Mahé, que no ha tenido un buen día, se mantiene como líder de esta clasificación. Quien entra en la conversación es Agnieszka Koster, que por ahora es tercera con 4 unidades en cuanto a la montaña se refiere. Cruza el lote, también dejando alguna selección, aprovechando el ritmo que está marcando en este momento el SD Works, y al que responden dos cartas importantes de el Visma Lisa Bike. Elisa Longo un poco más atrás y aún adelante con quienes tienen esa iniciativa. De 5 corredoras que mantuvimos en la fuga, por ahora 3 que están todavía en cabeza de carrera con el ritmo que ahora impone Emma Comte, la posición de Elin Jansen y Agnieszka Koster. 3 que resisten el paso, pero atrás viene el pelotón todavía bajando diferencias a 1 minuto y 12 segundos. 52 kilómetros. La virtual sigue al frente Ocean Mahé, que a pesar de no estar en la fuga y de estar teniendo un día donde está sufriendo en el pelotón principal a causa del esfuerzo del día de ayer, se mantiene al frente con 8 puntos sobre Idoia Erazo, que completa 5. Se le acerca a Agnieszka Koster, que ya suma 4 unidades, Nicola Noskova, que tiene 4 también, y Emma Comte. Son las 5 mejores en esta clasificación. Estamos aquí entonces después de superado el puerto de montaña, terreno de descenso muy técnico, alcanzando velocidades por encima de los 76 kilómetros por hora, cada una acomodada en su bicicleta lo más aerodinámica posible, manteniendo obviamente la posición que el reglamento permite para evitar alguna situación que te pueda dejar completamente afectada, ya sea en tiempo, en dinero también, que sabemos que se paga en francos suizos también frente a alguna sanción. 58 kilómetros por hora, un descenso rápido, Lau, que en este momento ya termina, y veremos a ver si se logran de nuevo reacomodar, volver a trabajar en conjunto. Creo que al menos 3 de ellas sí lo pueden llegar a conseguir, porque han ganado algunos segundos de nuevo a su favor. Superado el puerto de montaña tenían 1 minuto, ya de nuevo recuperan 11 segundos. La corredora del Cofidis, que pues salió a mostrar ese mismo liderazgo.
Aquí en la clasificación de la montaña, pues hay algo interesante. Nos queda todavía un puerto por enfrentar, pero entregará tan solo 3 puntos. De ganarlo Aniuska Koster, no tomaría esa primera posición de la clasificación de las escaladoras, quedaría tan solo 1 punto con esas mismas diferencias y lo que se ha sumado hasta el momento. Así que por un día más, Ocean Magé, si no pasa nada diferente, pues podría respirar por otro día y tener esa camiseta blanca de Pepas Rojas, a pesar de la jornada difícil que ha tenido en esta segunda etapa. Momento de irnos a una nueva pausa y continuamos de Lorena Wips también en la alta montaña, pues digamos en este tipo de montañas que son duras pero cortas, donde pues hasta el momento sigue demostrando defenderse muy bien y que esto no le resta ninguna condición de cara a su potencia en la parte final. Y es el momento en el que Julia Biryukova ya hace contacto, o el pelotón hace contacto con la campeona nacional de Ucrania, Biryukova del Laboral Kocha, que pues tuvo un día interesante, brilló justamente en la fuga del día, pero hasta ahí le llegaron las piernas con el movimiento que se hizo para el penúltimo puerto. Y ya con 900 metros que nos quedan de ascenso, pues es el momento de también ir cerrando las puertas de los ascensos del día para enfrentar el último tramo de esta segunda etapa. El ritmo lo está marcando Aniuska Koster, que pues dentro de sus participaciones en el Tour de Francia femenino para el año 2023 fue tercera en una de las jornadas. Fue justamente la cuarta etapa que se llegó a Rodé y donde la neerlandesa ocupó esa tercera posición. Elin Jansen es quien está cerrando este grupo y hay movimientos dentro de lo que está dejando en el lote principal y son salidas del FDJ por el caso de del caso de Celia Gerty, que es la campeona francesa y que también apretar el paso en el grupo para seguir disminuyendo una diferencia que ya está en 34 segundos y lo hace en el ascenso, que también pues marca ciertas dificultades para otras de las corredoras. Pocas pueden responder, pero también intenciones de desgaste para ir haciendo selecciones. Bueno, se mueve una corredora muy importante, no es nada menos que pues la campeona nacional de Francia, compite pues bajo estas condiciones también muy favorables en este momento, apoyando a Demi Vollering y bueno, aprovechando también lo que es este puerto de montaña corto, explosivo, manteniendo pues la posibilidad de que sea su equipo el que se libere también de la responsabilidad de perseguir durante estos 47 kilómetros y bueno, para la fuga aquí vemos que les van a quedar solamente 400 metros, Aniuska Koster que de nuevo trata de tomar la responsabilidad, pero aquí atrás ya se bajó completamente la diferencia, se vino entonces Celia Gerty, que firmó una renovación de contrato con el France DJ hasta el año 2028 y que quieren asegurar, ¿no?, a esta joya del ciclismo francés antes de que pueda ser fichada por alguno de los otros equipos que la tienen siempre vista. 4% marcando entonces esta renta, la corredora francesa ha dejado al pelotón atrás. En este momento yo creo que logrará conectar con la parte delantera, veremos si para brindar un trabajo también de apoyo y mantener esta fuga por un poco más de tiempo, que tiene intenciones de hacer hoy el France DJ, si de pronto la quieren luchar con ella misma, ¿no?, que ya fue ganadora en una de las etapas importantes, digamos en el Giro de Italia, recordemos el Giro de Italia de este año también sorprendió en una fuga cuando estaba colaborando para su compañera de equipo Demi Vollering y finalmente fue ella la que se llevó la etapa. Viene la disputa entonces por el puerto Lau con una Aniuska Koster de nuevo, la primera en cruzar el puerto de montaña. 3 puntos más para Aniuska Koster, que si bien es cierto, lo habíamos analizado anteriormente, no es suficiente para tomar ese... Su equipo corre para el Mapetit Enterprise, que ha sido protagonista alrededor de todos estos días, tienen la obligación de serlo, ser uno de los equipos invitados en esta competencia, la más importante del mundo para la categoría femenina por etapas, y bueno, esperamos que al menos con las que quedan en competencia puedan seguir haciéndolo muy bien, como es el caso de Alison Abonai, que dio ayer con honores esta clasificación de la montaña, fue de las más activas de la fuga y hoy ostenta la clasificación virtual de la montaña, que seguramente va a ser amenazada en el día de hoy. Y
una vez más, como en el libreto del día anterior, el Trek manda adelante otra vez a Amanda Spratt, que por lo menos ha llevado muy bien esas intenciones del equipo, tratando de una vez más conectar con la fuga y trabajar por ese enlace, bajar esos niveles, pero tiene mucho que ver con el ritmo que se marque desde atrás. El Saint Michel cerrando un poco más este pequeño grupo principal, pero que sin duda alguna pues tendrá otras modificaciones. Se pone intensa Celia Guerra, que obliga también a otras de las corredoras en cabeza de carrera a marcar otras intenciones. Y por otro lado, una vez más Emma Comte, que trata de tener otras intenciones, abrirse un poco el espacio para ponerse al frente, pero es que es muy difícil, sobre todo con las diferencias mínimas que se están marcando. Hay mucho control en el pelotón y ya con 40 kilómetros que nos quedan, pues sin duda alguna no permitirán mayores fugas o mayores diferencias con quienes intenten irse adelante. Que la corredora del Cofidis, pues que ha estado muy activa también a lo largo de esta ruta, pero que quiere pues también sentirse parte también del espectáculo, del escenario, hasta el momento en el que el pelotón le dé captura, que yo creo que va a ser dentro de muy pocos segundos, inminente entonces la neutralización, porque se le ha venido encima también el líder Trek. Hoy quieren mantener las aspiraciones que le vienen muy bien al perfil de la naturaleza de velocista que es Elisa Bálsamo. También lo propio hace Leslie Works, que sabe que no se puede perder la oportunidad teniendo una carta tan veraz como lo es Lorena Wibbs, en una llegada que le favorece mucho más que el día de ayer para imponerse como la más ganadora en la presencia del Tour de Francia desde que ha llegado este nuevo formato, y la más ganadora pues también en medio de lo que puede hacer esta edición, que no es fácil pues poder lograrlo de esta forma, también con tanto nivel que se presenta en este tipo de recorridos. Nos quedan 39 kilómetros. Comte entonces, que ha saltado de la escapada y pues rindiendo en este momento con un gran esfuerzo, con un pelotón que ya se encuentra completamente compacto. Claro, ya todas agrupadas, de quienes habían conformado un nuevo grupo en cabeza de carrera de 8 corredoras, pues quedamos en nada, tan solo con una que toma unas mínimas distancias, y este plano es perfecto sobre todo para ver esa ventaja de la aceleración que le permite a Emma Comte estar otra vez adelante, y de quienes también tratan otra vez de abrir un pequeño hueco con el grupo principal, que igual no da muchas licencias, pues sabiendo que lo que hay es después de esas sube y bajas, pues habrá momento de acelerar un poco más en un terreno más llano. Lidl Trek, que siempre puso adelante a Amanda Spratt, que de todas maneras deja esas intenciones, y con Emma Comte, que igual es firme candidata a recibir ese premio de ser la más combativa del día. Estuvo al frente siempre y sin duda alguna aguantó hasta el final, hasta que ya el grupo de las favoritas le dio ciertas licencias. Por los lados del Trek, bien lo decías, Lau, no solamente con lo que en su momento hizo Amanda Spratt, sino con la salida en este momento de Richey Marcus, que ahora es quien toma la iniciativa para su equipo. A espera de poder referenciar a la corredora Romina Hinojosa del Lotto Intermarché, que sigue haciendo historia, buscando siempre como meta principal en este Tour de Francia pues tener ese ritmo de competencia, aprender de las dinámicas del pelotón y lograr finalizar estas 9 etapas, que a diferencia del Tour de Francia masculino, por ser solamente 9 etapas, no tiene ningún día de descanso. Se viene entonces aquí Lotte Kopecky, que trata de ponerse en la parte delantera también. El SD Works está buscando sus opciones, el Lidl Trek. Vamos a ver si aparece el Pisma, el Movistar, mientras pues tenemos también aquí la presencia del Lidl Trek, que igual que lo hacían el día de ayer con Amanda Spratt, hoy lo intentan desde lejos con Rianne Marcos, para poder pues consolidar de alguna manera o de varias perspectivas lo que pudiera ser tácticamente perfecto para luchar por una victoria de etapa larga. Por parte del equipo, del cual hace presencia desde la temporada 2025. Recordemos que tuvo su paso también por el Visma o el Jumbo Visma, dentro de una carrera que inició como profesional justamente para los años, lo que fue temporada 2013-2014, y desde los Países Bajos en la prueba contrarreloj, y fue por 2 años consecutivos, 2023 y 2024. Condición interesante dentro de la contrarreloj y algo que le permite todavía administrar diferencias cuando va adelante
y sola respondiendo a ese movimiento que le dio luz verde su equipo. Lo suficiente a estas condiciones. El pelotón entonces persigue, creo que esta ventaja totalmente controlada definitivamente por los equipos de los velocistas, también poniéndose al frente el 1X. También veremos pues qué puede hacer el Canyon SRAM, hablando de otras escuadras que de pronto no son tan favoritas, pero tienen grandes sprinters como la italiana Chiara Consoni, que tiene esa libertad para buscar ser una sorpresa, también demostrando tener gran condición en el tipo de repechos que nos han ofrecido estas primeras 2 jornadas, y lo propio para la Endurance, que bueno, cuenta con la presencia de Kim Lecourt y de Shari Bosuit, que cumplen cada una de ellas un rol diferente en la aproximación final que vamos a tener allí en Ginebra, donde será la línea de meta. Además, mucho cuidado, porque es una vuelta que nos deja el límite de una caída. Sí, una curva completamente nu, y además que tenía algún separador en el medio que, bueno, por fortuna creo que no ha afectado aquí el desarrollo del pelotón, pero todo hay que tenerlo en cuenta en los análisis que se hacen en este tipo de rutas. Creo que es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, aquí veíamos, no por menos pues se hace la reiteración. Mira que, bueno, este adoquín es manejable también en caso de que alguna lo pudiera llegar a pisar, pero efectivamente pues complica un poco más la situación de algunas de las ciclistas que rodaban en cabeza de pelotón, que han confundido la trayectoria porque era completamente en U, de esta manera perdiendo posiciones, una situación que favorece de nuevo a Rijene Marcos, ya alcanzando casi 1 minuto de diferencia. Nos quedan 30 kilómetros, sabemos que no es fácil para una corredora en solitario en este terreno tan llano, con viento también, que nos va a ofrecer el recorrido, poder sostener esta diferencia, pero lo que sí es cierto es que este papel va a desencadenar que sean otros los equipos los que contribuyan en su persecución, a excepción del Lidl Trek, que se puede regular energéticamente, plantear la mejor estrategia y ser el equipo más sólido en el planteamiento para el sprint de Elisa Bálsamo, que sería otra de las velocistas llamadas a la figuración en este día. Lo que le permite también administrar esos tiempos y esa ventaja frente al lote, que ya obliga a Leslie Works a marcar el ritmo para que no tenga ninguna sorpresa, pasando el minuto un poco más atrás, pero igual resguardada por sus compañeras. Vemos a la líder y favorita para hoy, a Lorena Wibbs, un poco más atrás. Vemos a FDG en cabeza de Celia Kerry, también haciendo el trabajo para responder al ritmo que se marca adelante en esa primera línea de carrera, con nombres que de todas maneras son muy importantes en la labor día tras día para Leslie Works. Lo decía, lo mencionabas hace unos instantes, Lau, frente a las intenciones de la general que puedan tener con Anna van der Breggen, una temporada muy interesante para una corredora que nunca hay que dejar de lado, más allá de las diferencias de edad, más allá también de lo que se marca en los kilómetros de competencia recorridos. Cuando entramos ya en un terreno un poco más técnico, las rotondas, los cambios de dirección, que siempre van a ser pues también algo muy serio a tener en cuenta, algunas que vienen trayendo todavía líquido y que quieren cumplir con esa misión sí o sí, ¿no? Tan importante la labor de gregaria, que primero se cargan todo ese peso en la parte trasera, pero no son capaces de tirarlo, primero porque no se puede tampoco dejar en cualquier parte de la ruta. Esto también acarrearía una sanción de parte del reglamento de la UCI, pero definitiva también porque quieren buscar pues poder ser ese apoyo en la hidratación y en la alimentación para sus líderes. Aún con ese minuto, Rijene Marcus se obliga incluso con una biotipo, una mujer que por su talla también pues obliga mucho a exigirse desde lo físico, mide 1,81 y eso pues marca también un poco ciertas diferencias, hace relación a las condiciones físicas a las que también la misma Rijene Marcus ha permitido explotar sus habilidades, sobre todo en etapas contrarreloj, mostrando también en las jornadas de un día cuánto más puede hacer con trabajo
trabajo en... Con la situación de carrera, la neerlandesa Rijene Marcos en una diferencia sumamente peligrosa todavía para el pelotón, tratándose pues de esta especialista en la contrarreloj individual. Las escuadras de los equipos de las velocistas como el SD Works, como Lorena Wips, que además defiende la clasificación de la general, han tenido que quemar una a una cartas que no tenían en su pensamiento para el día de hoy, han tenido que hacerlo obligadas por la situación que se está presentando y aumentar drásticamente el ritmo de persecución. Vemos aquí un poco la desesperación, un momento que de pronto ha faltado concentración, dejaron ir a una de las corredoras más fuertes también, y este beneficio pues que obviamente pues le está dando también una posibilidad matemática, pudiéramos decir, de que si se logra mantener esta diferencia en estos 20 kilómetros, pudiera llegar a ganar la etapa y convertirse en la nueva líder en solitario, o si llega a ser capturada, pues al menos también ha ahorrado todo el esfuerzo para su escuadra en lo que respecta el desenlace que vamos a tener de nuevo en un sprint masivo. Además, pues que hay que tener en cuenta que desde las mismas marcas también aprovechan para que eso se convierta en otra ventana u otra vitrina para mostrar cuántas alianzas más se pueden hacer, qué otras colaboraciones pueden marcar sin restarle personalidad a cada una de las corredoras y por supuesto a los mismos equipos. Aún con el trabajo, porque ahora la que lleva esa responsabilidad era Misha Brotherwood, que junto con otras de sus compañeras, por ejemplo la misma Nienke Vinke, estaban llevando el ritmo del lote. Aún no hay quien más pueda acompañar, y eso también habla mucho de esa conversación entre escuadras. Dicen, ellos tienen a la líder, pues seguramente son los que son llamados a marcar ese ritmo, ese paso, disminuir la diferencia. El líder Trek no tiene ningún problema, por eso tampoco se va a poner adelante, teniendo en cuenta que tienen a Rijene Marcus en solitario en cabeza de carrera. ¿Y qué va a hacer el Bismarck? Está a rueda de Leslie Works. Todavía no vemos otras intenciones más allá de lo que quiera hacer el Movistar Team, que tiene carta para el día de hoy, y por supuesto el equipo de los Emiratos Árabes, el UAE, que de todas maneras se muestra tranquilo. Se ha mencionado en diferentes ocasiones, la reserva de energía tiene que ser fundamental para lo que va a ser ese último kilómetro. Un terreno completamente llano y 19 kilómetros ya, 18.9 para esa línea de meta. Y para los últimos kilómetros poder organizar a cada una de las escuadras. Conversación entre ellas y protección para la favorita Lorena Wips, un loto que ha sido el mayor perjudicado en apenas 2 días de carrera, con las ciclistas que han tenido que abandonar, y ahora bajando un poco del minuto, pero no es mucho lo que han podido disminuir. Es momento de irnos a la ultra hidrata, mantiene la concentración, y el público que la ve pasar y la saluda le dice, bueno, Rijene Marcus, ¿qué más quieres construir? Si es que estás sola adelante, y atrás la conversación se puede poner incluso más intensa porque no dan mucha licencia, a pesar de esos 32 segundos que la están separando. Es el momento de ver cruzar al lote principal sobre esos 10 kilómetros de finales con apenas unos 28 segundos. Irá reduciéndose cada vez más esa misma diferencia con todo el trabajo que se está llevando. Todos disfrutamos de este Tour de Francia femenino a través de allí en adelante el sprint, y ya después tuvimos a otra mujer en esta conversación que aún se mantiene adelante, y es la misma Rijene Marcus, quien entra también a ser candidata o podría llevarse el premio de la combatividad. Baja considerablemente, o por lo menos un poco, ese tope de velocidad, marca el cansancio en sus piernas y lo que ha tenido que trabajar en solitario, pues para tener esas mismas diferencias con respecto a un grupo que va en serio en procura de la corredora del Lidl Trek. Aún nadie más toma condiciones en el lote, y eso que Lorena Wips también mira hacia atrás y dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Nos mantenemos con el grupo. Ya trabajó Misha Brotherwood, ya trabajó también la misma Anna van der Breggen, se hacen pequeños relevos, por ejemplo, también con el trabajo que puede hacer Valentina Cavalar, que pues es otra de las llamadas a ser de las mejores gregarias para las intenciones de los resultados buenos de ese número
número 1 que busca también el SD Works. Y cuando miramos un poco más atrás, todavía no hay otra posición de privilegio. El Visma simplemente responde al ritmo que lleva el SD Works. Y además de eso, aparece otra de las llamadas a disputar la victoria del día. Ya fue segunda ayer y ya la vimos asomarse por ahí a Kim LeCourt-Pienaar del AG Insurance, que es también la que quiere tomar esa responsabilidad, pero un poco más adelante, para no tener mayor desgaste de energía. Y este es el plano que tal vez estábamos esperando hace unos instantes, el momento en el que en el fondo de Regeane Marcus aparece el pelotón, aunque todavía son esos 32 segundos los que le dan ese aire y ese prestigio a Marcus de mantenerse adelante, y estamos todavía a 5.7 de la meta, Lau. Sí, bueno, es que un movimiento espectacular, ¿no? Veníamos en una etapa completamente plana, una etapa donde pues no pasaban muchas situaciones que pudieran dañar, digamos, lo que pudiera ofrecer los equipos de los velocistas, y esta corredora ha lanzado un ataque furioso, pudiéramos decir, a falta de 30 kilómetros, rompiendo la monotonía absolutamente de este pelotón, marchándose completamente sola en cabeza de carrera, y ahora pues es que logra mantener la ventaja. Aquí vemos el esfuerzo, ni siquiera pierde la posición aerodinámica cuando se para en los pedales, y estructuras como el SD Works están exprimiendo el máximo, no reaccionaron de inmediato para comenzar la persecución, y creo que ahí ha estado el error, porque se abre la posibilidad claramente para una victoria de etapa en solitario de Regeane Marcus. Es doble campeona de los Países Bajos de contrarreloj, tiene gran capacidad, demostrando aquí rodar en solitario a unas velocidades altísimas. Muchas posibilidades juegan en contra. Yo creo que si entra a trabajar otro equipo, pues en este momento todavía hay la capacidad para neutralizar este movimiento, pero si en este punto no se queda ningún equipo sino esperando a la rueda de lo que haga el SD Works, muy seguramente creo que se les van a acabar las opciones a todas. Allí parece que me ha escuchado entonces el AG Insurance, que se empieza a poner adelante, porque hay que buscar alianzas si es que quieren cerrar el movimiento, porque se les acaba el terreno, y lo propio entonces aquí esperando en caso de que llegue a conectar Elisa Bálsamo para dar un zarpazo. Claro, y es que están un poco más atrás. Elisa Bálsamo marcha a la rueda de Lucinda Brand. Las condiciones del ritmo y la velocidad las está llevando el SD Works, con la presencia de Lotte Kopecky, quien se ponía justamente allí en cabeza del lote, Nienke Vinke, que llevaba la rueda, por supuesto, de la misma Lorena Wips, y una a una se van acomodando, porque por el otro costado veíamos a dos cartas del Visma Leasabike, Pauline Ferrand-Prévot con la misma, no sé si me parecía que era Marion Bunel, o por el otro lado, tratando de acomodarse, Marianne Vos, otra de las llamadas a disputar la victoria del día. El lote pasa por la pancarta de los 4 kilómetros y ahora tiene apenas una diferencia de unos 19 segundos. A 3.6 está la misma Regeane Marcus, y hay que ver qué pueda llegar a pasar, porque Lorena Wips aún queda todavía con dos cartas y se van acomodando una a una. Aparece Misha Bredewell para llevarle la rueda, pero ¿qué más puede hacer? Si es que todo el desgaste lo ha hecho el SD Works. Eso querría decir, Lau, que Wips en este caso tendría que hacer esos últimos kilómetros prácticamente sola, con el gasto de energía de sus compañeras y la reserva que ella ha tenido. Sí, es lo que hemos ido mencionando. El Lidl Trek, pues que igual que en el día de ayer, ha sido el único de los equipos que están amenazando estratégicamente la velocidad de Lorena Wips, dejándola totalmente aislada de sus compañeras para que puedan, pues de alguna manera, buscar un escenario que pueda ser favorable para Elisa Bálsamo. Sin embargo, yo creo que Lorena Wips tiene la altísima capacidad hoy de corresponder a ese esfuerzo. Pienso que tiene mucha contundencia en el sprint. Le va a costar mucho trabajo definitivamente al SD Works cerrar esta renta. Creo que es la situación más difícil que está proponiendo la carrera en este momento, y es cerrar la diferencia con Regeane Marcus, pero sin duda, a pesar de perder a todas sus compañeras, creo que tiene demasiada fortaleza, es demasiado superior en una llegada como la que ofrece el perfil de hoy Lorena Wips, pero veremos, ¿no? Todo está por escribirse. Se ha mantenido muy reservada Elisa Bálsamo. Tenemos también a Charlotte Kool, que hoy ha podido resistir un poco
poco más que la jornada del día de ayer, donde el encadenado montañoso la sacó muy temprano también de la lucha por la victoria de etapa, pero bueno, se están aproximando. Aquí vamos ya de camino a la línea de meta, nos quedan solamente 2 kilómetros 100 metros. Está haciendo un esfuerzo descomunal Lotte Kopecky en cabeza de carrera, se le pone a la rueda al Jayco, que también puede encontrar alguna posibilidad. Sabemos que tiene pues a corredoras muy fuertes también para poder luchar por este desenlace, Lau. Vamos a ver si de pronto lo pudieran hacer con Leticia Paternoster, también una especialista en lo que nos va a ofrecer esta definición. Y es que ya quedan completamente entregadas las corredoras del SD Works por todo el trabajo que se hizo en la persecución de la misma Regeane Marcus, que todavía tienen a 12 segundos y nos quedan 1600 metros para cruzar la meta. Está justamente Marcus entregando lo último que le queda de energía, esperando también pues si puede hacer algo más para el resultado de su equipo, el Lidl Trek, y si pueda llegar a ser fructífero para la misma Elisa Bálsamo, que también buscaba posición de privilegio. 1300 metros del Lau, y esto aún nos deja con el suspenso vivo porque está muy atrás Lorena Wips. Veremos qué nos deja cuando crucemos la pancarta del último kilómetro. Aquí justamente entonces pues Regeane Marcus, a falta de 1 kilómetro exactamente, ya siente el acecho del pelotón. Su ventaja se cayó completamente pues tras una impresionante exhibición. Los trenes en acción a más de 60 kilómetros por hora. Elisa Bálsamo que se empieza a ubicar, Lau, y nos vamos entonces para la definición. Yo creo que la captura es inminente. La Insurance que se pone en la parte delantera, Elisa Bálsamo, aparecen todas las velocistas y muy aislada Lorena Wips para lo que va a ser el desenlace, pero sin embargo sigue manteniendo su favoritismo para imponerse en esta jornada de sprint que nos está ofreciendo el Tour de Francia. Todo tuyo para la definición. 400 metros finales. Lorena Wips nos deja la referencia, ya deja el trabajo el Lidl Trek para buscar la posición de Elisa Bálsamo. El AK Insurance que también buscaba otras posiciones de privilegio. No está Kim LeCour, pero aparece también en la conversación Noemi Rueck de Elif, pero aparece por el otro costado, y qué potencia en sus piernas para Lorena Wips, que va a firmar la 7ª victoria en sus participaciones del Tour de Francia. No hay quien responda al tope de velocidad de quien todavía es líder de este Tour de Francia femeninos, que tan solo unos metros son suficientes para que esa mujer lleve la explosión máxima y gane una más en esta competencia. Impresionante desenlace, espectacular aquí en Ginebra, a pesar de la enorme exhibición, el valiente ataque en solitario de Regeane Marcus, que puso en jaque al pelotón durante casi 30 kilómetros. La velocista, la mejor velocista, hizo valer su condición de máxima favorita y bueno, obviamente tenía que corresponder al extenuante trabajo de su equipo, el SD Works, que bueno, tuvo que responsabilizarse de todo el trabajo. Aquí llega entonces con mucha satisfacción Lotte Kopecky, que fue la última en entregar todo su esfuerzo, pero mira, esto parecía que tuviera como 5 cambios más. Una corredora que alcanza números inimaginables de potencia, casi al nivel del ciclismo masculino. Impresionante ahí. Segunda entonces hacía Elisa Bálsamo, pero como con 5 bicicletas de ventaja. Hoy por ahí pasó, creo yo. Es que es increíble esa Sí. mujer cuando ya pone el acelerador, no hay quien la pare. Es que salió de la nada, no la habíamos visto bien ubicada y por eso preguntamos, ¿dónde está? Encuentra el espacio y tan pronto lo encuentra, solamente necesita unos metros para tener el máximo de aceleración y poder vencer a todas. El Tiene voz dentro de las favoritas, pero superadas por la más rápida del pelotón. Estamos frente a la mejor sprinter del ciclismo femenino y ella lo sabe. Qué confianza con la que espacio para hacerlo. Y esto, si vieron, es que ni siquiera Bálsamo ni Marianne Vos pudieron responder a la misma salida de Lorena Wips. Desde todos los ángulos nos seguiremos sorprendiendo. No, esta forma de ganar, o sea, ni siquiera necesitó el resguardo del pelotón para ahorrar algo de energía. Mucha contundencia, es una pues de las ciclistas que tiene estos valores máximos absolutos, hablando de vatios, entre 1300 vatios en estos metros finales, en una, digamos, la armonía del equipo, el Lidl Trek.
velocidad increíble la misma Waves. Así que, pues ante eso, nada más queda aplaudir a la mejor sprinter del mundo hasta el momento. Una pausa. Kilómetros y no eran capaces de neutralizar, ¿no?, a lo que pudiera. Bueno, se sube a lo más alto del podio, 2 de 2 en esta quinta edición del Tour de Francia femenino, 7 victorias de etapa en esta competencia en sus participaciones y pues siendo así la más ganadora, tomando un poco más de ventaja con otras corredoras que también han tenido la posibilidad de ganar más de una en las diferentes ediciones de esta maravillosa carrera. La etapa número 2 en Ginebra, además las 10 de la etapa a la hora. con toda la fatiga acumulada. Ella luce, resplandece a una clasificación.